Yo soy el Chevrolet Corsa azul que compraron usado en 1994. Matrícula GHKSIC 46782. Motor 4 cilindros. Transmisión manual. Asientos de tela desgastada. Pintura con óxido en las puertas. Nada especial. Un auto común para una familia común. Pero dentro de mi guantera guardé un secreto durante 30 años. Un secreto que él revisaba cada vez que ella no estaba mirando. Un secreto que finalmente fue descubierto 3 semanas después de su funeral. Y ese secreto destruyó todo lo que ella creía saber sobre el hombre con quien compartió su vida. Durante 3 décadas transporté a esa familia. Llevé a sus hijos a la escuela cada mañana. Los llevé al hospital cuando nacieron sus nietos. Transporté las compras del supermercado, las maletas de las vacaciones, los regalos de Navidad. Escuché miles de conversaciones, risas, discusiones, reconciliaciones, silencios incómodos, promesas de amor y mentiras. Tantas mentiras que mis espejos retrovisores podrían escribir una enciclopedia completa de engaños. Él me revisaba obsesivamente. Cada sábado por la mañana, cuando ella iba al mercado, él abría mi guantera, sacaba un sobre manila viejo, lo revisaba, contaba lo que había adentro, a veces agregaba cosas, a veces quitaba, siempre con las manos temblorosas, siempre mirando por el espejo retrovisor para asegurarse de que nadie lo viera. Y cuando terminaba, cerraba la guantera con llave. Una llave pequeña que guardaba en su llavero junto con las de la casa. Una llave que ella nunca supo para qué servía. Cuando murió de un infarto en el estacionamiento del trabajo, yo estaba ahí. Escuché cómo su respiración se detuvo, cómo su cabeza cayó contra mi volante, cómo la bocina sonó accidentalmente alertando a los compañeros que corrieron a auxiliarlo. Pero ya era tarde. Su corazón había dicho basta, y con él se fue el guardián del secreto, pero el secreto seguía ahí, dentro de mi guantera, esperando ser descubierto. Ella me heredó después del funeral. Sus hijos le dijeron que me vendiera, que comprara algo más nuevo, más seguro, pero ella se negó. Este auto tiene 30 años de memorias, dijo con lágrimas en los ojos. No voy a deshacerme de él como si no significara nada. Así que me quedé, y 3 semanas después, mientras limpiaba mi interior para despedirse de mí, antes de finalmente venderme, encontró la llave. La pequeña llave dorada que nunca había visto antes, y cuando la insertó en mi guantera y la abrió, 30 años de matrimonio se derrumbaron en 30 segundos. No tengo nombre, soy metal y plástico, soy gasolina y aceite, soy un vehículo diseñado para transportar cuerpos de un lugar a otro. Pero durante 30 años no solo transporté cuerpos, transporté secretos, transporté mentiras, transporté una doble vida tan perfectamente construida que nadie, absolutamente nadie, sospechó nada hasta que fue demasiado tarde para pedir explicaciones. Los autos somos testigos silenciosos de las vidas humanas. Escuchamos conversaciones que nunca se repiten fuera de nuestro interior. Vemos gestos que las personas solo hacen cuando creen que están solas. Cargamos objetos que revelan verdades que las palabras nunca admitirían. Y guardamos esos secretos en nuestros compartimentos cerrados, en nuestros baúles oscuros, en nuestras guanteras con llave. Yo fui comprado con ilusión. Él tenía 32 años, ella 30. Acababan de tener su segundo hijo. Necesitaban un auto más grande que el viejo Volkswagen que ya no arrancaba. Me encontraron en un lote de usados. Negociaron el precio, firmaron papeles y me llevaron a casa orgullosos. Este auto va a estar con nosotros muchos años, dijo él mientras me lavaba por primera vez. Y tenía razón. Estuve con ellos hasta el final, pero el final no fue lo que ella imaginaba. Pero antes de contarte lo que había en mi guantera, antes de revelar el secreto que destruyó una familia entera, necesito pedirte algo. Si crees que los objetos también guardamos almas, si entiendes que a veces las cosas más importantes se esconden en los lugares más obvios, suscríbete a este canal. Déjame un like para que otros puedan escuchar las historias que los objetos callamos durante años. Y por favor, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad me estás escuchando.
Quiero saber dónde están las personas que comprenden que detrás de cada objeto común puede haber una verdad extraordinaria. Porque lo que voy a contarte no es una historia de amor, es una historia de engaño, de una vida construida sobre mentiras tan elaboradas que ni siquiera yo, que lo vi todo, entendía completamente hasta que las piezas finalmente fueron reveladas. Y cuando eso pasó, ya no había nadie a quien culpar. Solo un auto viejo con una guantera llena de pruebas de una traición que duró 3 décadas. Los primeros años fueron normales. Él trabajaba como supervisor en una fábrica de autopartes. Ella era maestra de primaria. Vivían en una casa pequeña en las afueras de Guadalajara. 2 hijos, una vida modesta pero estable. Yo los llevaba a todos lados, al trabajo, a la escuela, a visitar a los abuelos los domingos, a la playa una vez al año durante vacaciones. Él me trataba bien, cambiaba mi aceite regularmente, revisaba mis llantas, me lavaba cada fin de semana. Yo era parte de la familia. Los niños dejaban migas de galletas en mis asientos traseros. Ella olvidaba paraguas en mi baúl. Él guardaba herramientas en mi cajuela por si acaso. Todo normal, todo predecible, hasta que comenzaron los viajes. Cada 2 meses, él decía que tenía que viajar por trabajo, capacitaciones en otras ciudades, reuniones con proveedores, supervisiones de sucursales. Ella nunca cuestionaba, confiaba en él completamente. «Ten cuidado en la carretera», le decía mientras lo despedía con un beso. «Te amo, regresa pronto». Y él respondía siempre lo mismo. «También te amo, es solo por 3 días». Pero esos viajes no eran de trabajo. Yo lo sabía porque yo lo llevaba. Manejábamos 4 horas hacia el norte, a una ciudad llamada Aguascalientes. Y ahí, en una colonia que ella nunca conocería, él se estacionaba frente a una casa de 2 pisos, con jardín frontal. Una casa donde vivía otra mujer y 2 niños más. La primera vez que fui ahí, pensé que era una amiga, una prima, algo inocente. Pero cuando él la besó en la puerta, cuando los niños corrieron a abrazarlo gritando «¡Papá!», cuando entró como si esa también fuera su casa, entendí. Él tenía 2 familias, 2 vidas, 2 realidades paralelas que nunca debían cruzarse, y yo era el vehículo que lo transportaba entre ambas. Durante los siguientes 20 años hice ese viaje 60 veces, una vez cada 4 meses, siempre con la misma excusa, siempre con las mismas mentiras. Y cada vez, antes de regresar a Guadalajara, él abría mi guantera, guardaba recibos, fotos, cartas, certificados de nacimiento, todo lo que probaba la existencia de su segunda familia, todo lo que necesitaba esconder de su primera esposa. Ella nunca sospechó, nunca revisó mi guantera, nunca notó que había una llave extra en el llavero de él, nunca cuestionó por qué yo siempre tenía el tanque vacío después de sus viajes de trabajo, aunque según él solo iba a reuniones locales. Confiaba. Y esa confianza fue su peor enemigo. Los hijos crecieron, se graduaron, consiguieron trabajos, se mudaron. Ella y él se quedaron solos en la casa. Y los viajes continuaron, ahora con la excusa de visitar clientes potenciales o explorar nuevas oportunidades de negocio. Ella seguía sin sospechar, seguía despidiéndolo con besos, seguía esperándolo con cenas calientes, seguía amándolo como el primer día. Pero yo sabía, yo veía cómo él llamaba a la otra mujer desde mi interior mientras manejaba, cómo le decía «te amo», con la misma voz que usaba con su esposa, cómo prometía regresar pronto, cómo mentía con una facilidad que solo dan décadas de práctica. Y yo guardaba esas conversaciones en mi memoria de metal y plástico, sin poder advertir, sin poder gritar la verdad. A los 60 años, él comenzó a tener problemas de salud, presión alta, diabetes, colesterol. Su médico le advirtió que redujera el estrés, que dejara de viajar tanto, que pasara más tiempo descansando. Pero él no podía parar, porque parar significaba elegir, y él nunca quiso elegir. Quería las 2 vidas, las 2 familias, los 2 mundos, y estaba dispuesto a morir antes que renunciar a cualquiera de ellos. El día que murió fue un martes común. Salió de casa a las 7 de la mañana. Me manejó hasta el estacionamiento de su trabajo. Se estacionó en su lugar habitual.
número 43, junto al árbol que daba sombra. Apagó mi motor, y entonces, mientras revisaba su teléfono, su rostro se puso pálido. Su mano izquierda se aferró a mi volante, su respiración se volvió errática. Trató de abrir la puerta, no pudo. El dolor en su pecho era demasiado intenso. Cayó contra mi bocina. El sonido alertó a sus compañeros que corrieron hacia mí. Abrieron mi puerta, lo bajaron, llamaron a emergencias, pero su corazón ya había dejado de latir. 62 años, 30 años de matrimonio con una mujer, 20 años de relación paralela con otra, y ninguna oportunidad de explicar, de pedir perdón, de confesar. Ella llegó al hospital 1 hora después. Sus hijos la acompañaban, lloraban, preguntaban cómo había pasado. Los médicos explicaban términos técnicos. Infarto masivo. No hubo dolor prolongado. Fue rápido. Ella se desplomó en una silla de la sala de espera. 30 años, repetía entre sollozos. 30 años juntos, y se fue sin despedirse. El funeral fue 3 días después. Cientos de personas asistieron. Compañeros de trabajo, amigos, familia, vecinos. Todos hablaban de él como un hombre ejemplar, buen esposo, buen padre, trabajador, honesto. Ella escuchaba esos elogios y asentía con lágrimas en los ojos. Era el amor de mi vida, decía. No sé cómo voy a vivir sin él. Pero en ese funeral, entre la multitud, había un grupo que nadie conocía. Una mujer de unos 50 años con 2 jóvenes adultos. Se mantuvieron atrás, no se acercaron a dar el pésame, solo observaron desde la distancia. Y cuando el ataúd fue bajado a la tierra, la mujer dejó caer una rosa blanca sobre la tumba. Nadie le preguntó quién era. Nadie notó las lágrimas en su rostro. Nadie supo que ella también acababa de perder al amor de su vida. Yo fui llevado de regreso a la casa. Me estacionaron en el garaje donde había estado durante 30 años. Ella no me tocó durante 2 semanas. No podía. Cada vez que me veía, recordaba a él. Su forma de ajustar el espejo retrovisor. Su costumbre de tamborilear los dedos en mi volante mientras esperaba en el tráfico. El olor de su colonia que todavía impregnaba mis asientos. Pero los gastos del funeral habían sido altos. Ella necesitaba dinero. Sus hijos le sugirieron que me vendiera. Mamá, ese auto tiene 30 años. Vale algo. Cómpralo algo más nuevo, más seguro. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Necesitaba cerrar ciclos. Necesitaba dejar ir. Decidió limpiarme completamente antes de publicar el anuncio de venta, para que quien me comprara tuviera un auto digno, presentable. Comenzó con mis asientos. Aspiró cada centímetro. Encontró monedas perdidas, bolígrafos olvidados, una foto vieja de los niños cuando eran pequeños. Lloró al verla. La guardó en su bolso. Continuó con mi cajuela. Sacó herramientas viejas, cables, una llanta de refacción que nunca fue usada. Todo lo fue clasificando, guardando, recordando. Y entonces llegó a mi tablero. Limpió el polvo de mis controles, pulió mi volante. Y cuando abrió la guantera para sacar los manuales viejos y papeles acumulados, algo cayó al piso. Una llave pequeña, dorada, con un número grabado. Guantera, decía en letras minúsculas. Ella la miró confundida. ¿Para qué necesitaba una llave la guantera?, se preguntó en voz alta. Intentó abrir mi guantera normalmente. Se abrió, pero entonces notó algo. Un compartimento secreto en la parte trasera. Un doble fondo que nunca había visto. Y ese compartimento tenía una cerradura. Insertó la llave, la giró. El compartimento se abrió, y adentro había un sobre manila, grueso, pesado, con su nombre escrito en la letra de él. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde para explicar. Perdóname. Ella se quedó paralizada, con el sobre en las manos. Sus dedos temblaban. Su respiración se aceleraba. Parte de ella quería quemarlo sin abrirlo. Parte de ella necesitaba saber. Necesitaba entender qué era tan importante que él lo escondió durante décadas en un compartimento secreto de un auto viejo. Se sentó en el asiento del conductor. Cerró mi puerta y abrió el sobre. Lo primero que cayó fue una fotografía, una familia, un hombre que era innegablemente él, más joven, sonriente, con los brazos rodeando a una mujer que no era ella, y 2 niños pequeños, un niño y una niña, mirando a la cámara con amor, con familiaridad,
con la confianza de quienes son fotografiados por alguien que aman. Ella volteó la foto. Atrás decía, Aguascalientes, 2003, nuestra familia. Su primer pensamiento fue que era una foto vieja de antes de conocerla. Pero las matemáticas no cuadraban. En 2003, ellos ya llevaban 15 años casados. Sus propios hijos ya eran adolescentes. Ella enseñaba en la primaria local. Él trabajaba en la fábrica. Vivían juntos, dormían juntos, compartían camas, comidas, vidas. ¿Cómo era posible que en esa misma época él tuviera otra familia? Siguió revisando el sobre. Había más fotos, docenas, cada una fechada 1998, 2005, 2010, 2015, 2018. Todas mostraban lo mismo. Él con esa otra mujer, con esos otros niños que crecían en las imágenes, cumpleaños, navidades, graduaciones, primeras comuniones, vacaciones en la playa. Todo lo que una familia normal documenta. Todo lo que ella también había documentado con él. Pero estas eran fotos de una familia paralela, una familia que existía simultáneamente con la suya. Luego encontró certificados de nacimiento. 2. El niño nacido en 1996, la niña en 1999, ambos con el apellido de él, ambos registrados con esa otra mujer como madre, ambos con direcciones en Aguascalientes, ambos legales, reales, oficiales. No eran producto de una aventura pasajera, eran hijos, reconocidos, amados, criados. Había recibos, miles, pagos de colegiaturas, facturas de supermercado en Aguascalientes, recibos de gasolina de mis viajes constantes entre ciudades, comprobantes de transferencias bancarias a una cuenta que no era la familiar, todo meticulosamente guardado, todo evidencia de una vida completa que él sostenía en paralelo con la que compartía con ella. También había cartas, escritas a mano, de esa otra mujer para él, cartas de amor. Mi amor, extraño tus visitas. Los niños preguntan ¿cuándo regresarás? La casa se siente vacía sin ti. Cartas fechadas en los mismos meses donde él le decía a ella cuánto la amaba. Cuánto extrañaba estar en casa, cuánto odiaba esos viajes de trabajo que lo alejaban de su familia. Mentiras, cada palabra una mentira perfectamente construida. Y al fondo del sobre, una carta de él, escrita meses antes de su muerte, dirigida a nadie en particular, o tal vez a ambas mujeres, o tal vez a sí mismo. No sé cuándo leerán esto. Probablemente cuando yo ya no esté. No espero perdón, no espero comprensión. Solo quiero que sepan que cada decisión que tomé fue porque era demasiado cobarde para elegir. Amaba a 2 mujeres, tenía 2 familias, y pensé que podía mantener ambas felices mientras yo viviera. No es excusa, es la verdad. Y la verdad es que fui un mentiroso, un cobarde y un egoísta, pero también fui un hombre que amó, mal, egoístamente, destructivamente, pero amó. Ella dejó caer la carta. Sus manos ya no podían sostener nada. Todo su cuerpo temblaba. 30 años de matrimonio, de confiar, de amar, de construir una vida juntos. Y todo había sido una mentira. No todo el tiempo, pero sí todo el tiempo. Porque incluso en los momentos buenos, incluso en los aniversarios, incluso en las noches donde hacían el amor y él le susurraba que era la única mujer de su vida, él sabía que era mentira. Él sabía que en otra ciudad había otra mujer esperándolo, otros hijos llamándolo papá. Salió de mi interior tambaleándose, entró a su casa, llamó a sus hijos, les mostró todo. Ellos también quedaron destrozados. ¿Cómo es posible?, preguntaban una y otra vez. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Pero nadie se da cuenta de lo que no quiere ver, y él había construido su doble vida con tanta perfección que no había grietas, no había señales, solo un compartimento secreto en la guantera de un auto viejo y una llave que nadie sabía que existía. Los días siguientes fueron un infierno para ella. No podía comer, no podía dormir. Cada recuerdo feliz que tenía con él ahora estaba contaminado.
cada aniversario, cada promesa, cada te amo que él le había dicho durante 30 años. Todo se sentía falso, todo se sentía como actuación, como si ella hubiera sido la única persona en el matrimonio que realmente lo vivió, mientras él simplemente jugaba un papel. Sus hijos investigaron, encontraron a la otra mujer en redes sociales. Su nombre era Patricia, tenía 51 años, trabajaba como enfermera en un hospital de Aguascalientes. Sus 2 hijos ya eran adultos. El varón era ingeniero, la mujer estudiaba medicina, familia normal, respetable, con fotografías públicas donde él aparecía en eventos especiales, cumpleaños, graduaciones, navidades. El hijo mayor decidió contactarla. Le envió un mensaje privado. Necesitamos hablar sobre nuestro padre. Patricia respondió en horas. Lo siento. Yo también acabo de enterarme de ustedes. Y así comenzó la conversación más surreal que 2 familias podrían tener, ambas descubriendo simultáneamente que habían sido engañadas, que habían compartido al mismo hombre durante décadas sin saberlo. Patricia accedió a reunirse. Ella y sus 2 hijos viajaron a Guadalajara. La reunión fue en una cafetería neutral. 2 mujeres, 4 hijos, todos unidos por el mismo mentiroso muerto. Al principio hubo tensión. ¿Quién era la esposa real? ¿Quién tenía más derecho al dolor? Pero luego Patricia sacó su propia colección de evidencias, fotos, cartas, recibos, y la esposa de Guadalajara se dio cuenta de que no había ganadora en esta situación. Ambas habían perdido. Patricia explicó su versión. Ella conoció a él en 1995 en una capacitación de la fábrica donde él trabajaba. Química instantánea. Comenzaron una relación. Él le dijo que era divorciado, que tenía 2 hijos con su ex esposa pero que ya no estaban juntos, que vivía solo en Guadalajara pero viajaba frecuentemente. Ella le creyó. ¿Por qué no hacerlo? Él era atento, cariñoso, presente cada vez que podía. Cuando quedó embarazada, él se emocionó, registró al bebé con su apellido, prometió casarse con ella pronto, pero siempre había excusas, papeles pendientes del divorcio, problemas legales, siempre algo que posponía la boda. Pasaron los años, tuvieron una segunda hija. Él seguía visitándola cada 2 meses, a veces más, a veces menos, pero siempre regresaba, siempre traía dinero, siempre cumplía con sus responsabilidades como padre. Ella nunca sospechó que él nunca se había divorciado, que en Guadalajara tenía otra esposa, otros hijos, otra vida completa, porque él era tan convincente, tan dedicado cuando estaba con ella, tan presente, tan real. Yo también lo amaba, dijo Patricia con lágrimas en los ojos, y también me siento traicionada, porque pensé que éramos su prioridad, que algún día se mudaría definitivamente con nosotros, que finalmente nos casaríamos, pero ahora entiendo que eso nunca iba a pasar, porque él ya estaba casado, y ustedes eran tan reales como nosotros. Los 4 hijos se miraron entre sí. Hermanos. Técnicamente eran hermanos. Compartían padre, compartían apellido, pero nunca se habían conocido. Nunca habían jugado juntos. Nunca habían celebrado cumpleaños en la misma mesa. Porque su padre decidió que era mejor mantenerlos separados, que era más fácil vivir 2 vidas que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La esposa de Guadalajara finalmente habló. ¿Cómo pagaba todo? ¿Cómo sostenía 2 familias? Patricia sacó documentos. Él tenía 2 trabajos, el oficial en la fábrica de Guadalajara y un trabajo freelance como consultor para empresas en Aguascalientes. Todo el dinero de ese segundo trabajo iba para ella y los niños. Vivía literalmente 2 vidas económicas, 2 vidas emocionales, 2 vidas completas, durante 20 años. ¿Ustedes estuvieron en su funeral?, preguntó uno de los hijos de Guadalajara. Patricia asintió. Nos quedamos atrás, no queríamos causar escenas, pero necesitábamos despedirnos, aunque ahora me pregunto si merecía nuestra despedida, si merecía nuestras lágrimas, después de engañarnos a todos. Esa reunión terminó sin resoluciones, sin culpables claros.
excepto el hombre muerto que ya no podía defenderse. Las dos mujeres se abrazaron antes de despedirse, un abrazo extraño, de dos personas que amaron al mismo hombre, que fueron traicionadas por el mismo hombre, que ahora compartían un dolor que nadie más podría entender. Después de esa reunión, ella regresó a casa vacía, se sentó en la sala donde había pasado 30 años con él, miró las fotos en las paredes, su boda, los nacimientos de sus hijos, aniversarios, vacaciones, todo documentado, todo preservado, pero ahora cada foto era una mentira, cada sonrisa una actuación, cada momento feliz contaminado por la certeza de que en algún lugar de su mente él estaba pensando en la otra familia, en los otros hijos, en la otra mujer. Llamó a sus hijos. «Quiero saber todo», les dijo. «Quiero la verdad completa. Investiguen, encuentren cada mentira, cada viaje, cada excusa. Necesito saber exactamente cuánto de nuestra vida fue real». Y ellos investigaron, revisaron facturas viejas, registros telefónicos, extractos bancarios que ella nunca había cuestionado, y encontraron el patrón. Durante 20 años, cada 2 meses, él hacía el mismo viaje, gastaba en los mismos lugares, llamaba a los mismos números, todo meticulosamente ejecutado, todo perfectamente balanceado, para que ninguna familia sintiera abandono. Ella descubrió que incluso había celebrado cumpleaños dobles. El mismo día que celebraba el cumpleaños de su hijo en Guadalajara, le enviaba dinero a Patricia para celebrar el cumpleaños de su otro hijo en Aguascalientes. El mismo día que le regalaba joyas a ella por su aniversario, le enviaba flores a Patricia por el aniversario de su primer encuentro. Todo duplicado, todo calculado, todo mentira. Sus amigos intentaron consolarla. Al menos te amó, al menos fueron 30 años buenos. Pero eso no la consolaba, porque el amor basado en mentiras no es amor real. Es obsesión, es egoísmo, es la necesidad de un hombre de tener todo sin sacrificar nada. Y ella había sido víctima de esa necesidad durante 3 décadas. Decidió venderme. No podía verme sin recordar que yo había sido cómplice, que yo había transportado esas mentiras, que en mi guantera se guardó el secreto que destruyó su vida. Publicó el anuncio: Chevrolet Corsa 1994. Funciona bien, tiene historia. Y esa última frase era más verdadera de lo que cualquier comprador podría imaginar. Un joven de 25 años me compró. Le pareció que era buen precio, que estaba en condiciones aceptables. Ella le entregó las llaves sin mencionar lo que yo había cargado, sin decirle que dentro de mi guantera había vivido un secreto que destrozó una familia. Simplemente tomó el dinero. Me vio partir y cerró ese capítulo de su vida. Pero antes de venderme, hizo algo. Abrió mi guantera una última vez, sacó el compartimento secreto, lo rompió, lo destruyó para que ningún otro secreto pudiera ser guardado ahí. No más mentiras, dijo mientras golpeaba el plástico con un martillo. No más secretos. Y cuando terminó, dejó una nota dentro de mi guantera normal. Este auto guardó mentiras durante 30 años. Que quien lo tenga ahora solo guarde verdades. Pasaron los meses. Mi nuevo dueño me usaba para ir al trabajo. Me trataba bien, me llenaba el tanque, me lavaba ocasionalmente. No sabía nada de mi historia. No sabía que yo había sido testigo de la traición más elaborada, que había transportado a un hombre entre 2 vidas, que en mi interior se habían dicho promesas de amor a 2 mujeres diferentes. Para él, yo era solo un auto viejo, funcional, común. Pero un día, mientras revisaba mi guantera buscando los documentos del seguro, encontró la nota. La leyó. Quedó confundido. ¿Qué mentiras?, se preguntó. Nunca supo la respuesta, y tal vez es mejor así. Algunas historias son demasiado pesadas para ser heredadas. Algunas verdades son demasiado dolorosas para ser repetidas. Yo las guardo dentro de mi metal y mi plástico, dentro de mi memoria de objeto que vio todo pero no pudo advertir nada.
nada, y mientras sigo rodando por las calles, llevando a mi nuevo dueño de un lugar a otro, a veces pienso en ella, en la mujer que limpió mi interior buscando cerrar ciclos y encontró la verdad más devastadora de su vida, en cómo 30 años de matrimonio se derrumbaron en 30 segundos, en cómo una llave pequeña abrió no solo un compartimento secreto, sino también un abismo de dolor que nunca podrá ser cerrado, porque yo soy solo un auto. Pero guardé algo más grande que gasolina y aceite. Guardé la prueba de que las personas pueden vivir dobles vidas con tanta perfección que nadie sospecha, hasta que es demasiado tarde para pedir explicaciones, hasta que solo quedan preguntas sin respuestas y objetos como yo que guardan las verdades que nadie quiso escuchar. Yo soy el auto donde él vivió 2 vidas. No tengo nombre, no soy especial, soy un Chevrolet Corsa azul con 30 años de kilometraje y óxido en las puertas, pero dentro de mi guantera guardé el secreto que destruyó 30 años de matrimonio. Y aunque ya no esté con esa familia, aunque mi compartimento secreto haya sido destruido, la memoria permanece, grabada en mi metal, en mis asientos que absorbieron lágrimas de 2 mujeres que amaron al mismo hombre, en mi volante que él sostuvo mientras manejaba entre 2 realidades. Los autos somos testigos, transportamos más que cuerpos, transportamos secretos, mentiras, verdades que las personas esconden en nuestros compartimentos cerrados pensando que nunca serán descubiertas. Pero tarde o temprano alguien encuentra la llave, alguien abre el compartimento y lo que estaba oculto sale a la luz destruyendo todo a su paso. Yo soy solo un objeto, metal, plástico, gasolina, pero también tengo alma. El alma de una familia destruida por mentiras. El alma de 2 mujeres traicionadas por el mismo hombre. El alma de 4 hijos que descubrieron que tenían hermanos que nunca conocieron. Y esa alma vive en mi guantera vacía, en el espacio donde durante 30 años se guardó un secreto que debió haber sido confesado hace décadas. Porque los secretos no desaparecen, solo se acumulan, hasta que el peso es tan grande que todo se derrumba. Y cuando eso pasa, ya es demasiado tarde para pedir perdón. Solo quedan objetos como yo que testimoniamos la verdad que nadie quiso decir en vida.